Muy buenos días. De la misma manera en que en nuestra vida diaria nos topamos con señales de todo tipo, todos los días, Dios nos ha dado señales que apuntan hacia verdades espirituales. Esas señales de Dios, tal como las que vemos todos los días, nos indican qué camino tomar y nos sirven de guía. Cada señal que hizo Jesús apuntaba hacia una verdad espiritual acerca de Él, con el fin de que podamos seguir el camino correcto. De lo contrario, vamos a andar sin rumbo. Este es el tercer video de una serie sobre las 7 señales que Jesús hizo en el Evangelio de Juan. En el primer video dimos una breve introducción sobre el propósito de esas señales. En el segundo video hablamos de la primera señal, cuya narración podemos leer en Juan capítulo 2, del versículo 1 hasta el 11, cuando Jesús convierte el agua en vino en la boda de Caná, que nos enseña que Jesús, el Mesías, es quien inicia el nuevo pacto. Hoy hablaremos de la segunda señal de Jesús que vimos en el Evangelio según San Juan, que es la purificación del templo. Esta señal se relata en el capítulo 2 de Juan, del versículo 12 hasta el 22. Nos enseña que Jesús es el nuevo templo. Vamos a revisar este pasaje. En el versículo 12 iniciamos leyendo: después de esto descendieron a Capernaum él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Después de la boda de Caná de Galilea, que vimos la vez pasada, donde realizó Jesús su primera señal, van a Capernaum. Capernaum era un pueblo pesquero a orillas del mar de Galilea, en donde vivían algunos de sus discípulos. Luego, en el versículo 13, continúa diciendo: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Después de descansar unos días en Capernaum, Jesús fue a Jerusalén para la celebración anual de la Pascua. La Pascua conmemoraba la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó por alto las casas cuyos postes y dinteles estaban rociados con la sangre del cordero sacrificado. Esta historia la podemos leer en el Éxodo, en el capítulo 12. Todos los judíos, varones mayores de 12 años, viajaban a Jerusalén cada año para la celebración de la Pascua. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, leemos en el versículo 14, que dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. El templo tenía 4 patios: el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, el patio de Israel para los hombres y el patio de los sacerdotes. En el patio de los gentiles era donde los mercaderes vendían eso, bueyes, ovejas y palomas, y además había cambistas. Los peregrinos que llegaban a Jerusalén no llevaban sus propios animales para ofrecerlos como sacrificio, porque les era mucho más fácil comprar un animal ya estando en Jerusalén. Pero el problema era que no se les permitía usar las monedas romanas porque se consideraban profanas. Por tanto, tenían que cambiarlas por monedas santificadas. El atrio de los gentiles ya se había convertido en algo más parecido a un mercado que a un lugar de adoración a Dios. Ahora, ¿estaba mal cambiar dinero para los peregrinos que viajaban? No. ¿Estaba mal proporcionar animales para comprar esos animales para el sacrificio? No. El problema era que el comercio se estaba llevando a cabo en el lugar equivocado. Esa era una actividad que podría haberse realizado fuera del templo, en las calles de Jerusalén. Pero estaban haciéndolo precisamente ahí, en el atrio de los gentiles, dentro del templo. El templo había sido diseñado para que personas de todas las naciones pudieran ir a adorar a Dios.
Luego leemos lo que hizo Jesús en el versículo 15. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Al expulsar fuera del templo a todos, como dice, Jesús estaba cumpliendo la profecía de Malaquías 3, 1 al 4. Voy a leer esa profecía. Dice así, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata la ofrenda de Jehová de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Hasta ahí la lectura. Jesús no quería que nada interfiriera en la adoración a Dios. Además, leemos que Jesús hizo algo más a continuación en el versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús dio dos órdenes. La primera, que debían llevarse a los animales y a los cambistas. Y la segunda, que no se dedicaran al comercio en el lugar que estaba dedicado para adorar a Dios. Ahora, es interesante notar que Jesús no dijo nuestro Padre, dijo mi Padre, indicando su relación especial con Dios. Nadie se opuso a Jesús en ese momento cuando expulsó a los mercaderes del templo. La razón por la que nadie se opuso a Jesús es que él tenía razón. El comercio no debía tener lugar dentro del recinto del templo. A Jesús le preocupaba que el nombre de Dios no fuera profanado. En el versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Los discípulos estaban recordando el Salmo 69, en el versículo 9, que dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El rey David había escrito este salmo varios siglos atrás. Cuando David lo escribió, era perseguido por su celo hacia la casa de Dios y su defensa del honor de Dios. A continuación, leemos el versículo 18. Dice, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Aquí, cuando dice los judíos, se refiere a las autoridades de Jerusalén, o quizás simplemente a aquellos que eran hostiles hacia Jesús. Al parecer, las autoridades enfrentan a Jesús con esa pregunta. Al decir, ¿qué señal nos muestras?, quieren saber con qué autoridad Jesús estaba haciendo eso. En lugar de reconocer que habían permitido prácticas contrarias a la intención del templo, solo cuestionaron la autoridad de Jesús para hacer eso. Esa acción de Jesús, el limpiar el templo, solo entonces los hizo enfurecerse más contra él. En el versículo 19 continuamos leyendo, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La respuesta de Jesús era confusa, parecía que estaba cambiando de tema. Aquí Juan usa la palabra griega destruir, lúsate, en el griego. Es imperativa esa palabra en el griego, pero no la usa como un mandato estricto. Se entiende como, si ustedes destruyen ese templo, en 3 días lo levantaré de nuevo. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Se refería a su propio cuerpo como templo, a su propia crucifixión y resurrección. Su cuerpo sería destruido, pero en 3 días Dios lo resucitaría. En el versículo 20 continúa diciendo, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo,
¿y tú en 3 días lo levantarás? Estaban malinterpretando, obviamente, las palabras de Jesús. No estaban entendiendo. Pensaban que Jesús se estaba refiriendo a ese templo construido de piedra. Por eso Juan hace la aclaración en el versículo 21, diciendo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús estaba hablando de su propia muerte y resurrección. En el último versículo de este pasaje, Juan 2:22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron, y la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos recordaron la discusión que Jesús tuvo con las autoridades judías cuando limpió el templo. Recordaron que había predicho su resurrección. Creyeron lo que Jesús había dicho sobre su resurrección y también cómo su declaración era un cumplimiento de las Escrituras. Entonces, ¿cuál fue exactamente la segunda señal de Jesús? Lo que Jesús estaba enseñando tenía que ver con su propio cuerpo, no con el templo construido de piedra. Jesús se refiere a sí mismo como el templo. 3 días después de su muerte iba a resucitar. La señal es que Jesús es el nuevo templo. Demostró esa verdad mediante la resurrección 3 días después de su muerte. Ahora bien, ¿qué es el templo? El templo es donde se reúne Dios con su pueblo. Salomón construyó el primer templo, pero fue destruido. Se construyó el segundo templo y ese es el templo que Jesús visitó en Jerusalén. Se decía que ahí estaba la presencia de Dios, que Dios habitaba en el templo. La gente tenía que venir de todo el mundo para encontrarse con Dios, orarle y ofrecerle sacrificios. Jesús estaba aquí diciendo que su muerte y su resurrección acabarían con la necesidad de ese templo de piedra. Él mismo, Jesús, sería el sacrificio máximo y final por su pueblo. La gente ya no necesitará ir al templo de Jerusalén para adorar a Dios, porque Jesús es el nuevo templo. La gente que está en Cristo podrá adorar a Dios en cualquier parte del mundo, en espíritu y en verdad. Hasta ahí la reflexión de hoy. Que Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.